Jesús, hablando de esto, unos dicen que es una parábola, otros dicen que es la historia que Jesús estaba contando. Pero si es una parábola, de todas maneras lo dijo el Señor Jesús. Y quería ilustrarles de una manera visible cómo puede pasar la eternidad un ser humano que vive desconectado de Dios. Y si es una historia, también Jesús tenía toda la capacidad y sabía y podía decir que había un hombre porque Él conoce el más allá. Así que de esa manera, si es una historia, los eruditos se dividen en esto. Unos dicen que no es una parábola, otros dicen que es una historia. Sea una parábola o una historia, de todas maneras viene de los labios del Señor Jesús, y viniendo de sus labios, entonces tienen poder y hay sabiduría en la enseñanza, y podemos nosotros sacar de ello aplicaciones para nuestra vida. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre, Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que tú recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Una historia o una parábola con grandes enseñanzas que podemos aprender. 2 hombres distintos. No distintos porque uno era pobre y el otro era rico. Distintos en su forma de conducirse. Distintos en la forma de vivir. Distintos en sus prioridades en la vida. Distintos de corazón delante de Dios. Y esta historia Jesús la estaba ilustrando y dándoles a entender de que había una eternidad y que querramos o no, tenemos que partir. Nos gusta este lugar. No habíamos hablado con el hermano Israel y está contando la desgracia de esta familia que perdió a este joven quitándose la vida. La desgracia de un hombre de edad que está muriendo de cáncer. La vida no la tenemos comprada. La vida no depende de nosotros, está en las manos de Dios. Lo que sí depende de nosotros es nuestra actitud delante de Dios. La historia que estamos compartiendo con ustedes no se distingue porque este hombre tenía mucho dinero y que por ser rico se fue a la eternidad perdido sin Dios. Ni tampoco el otro, por ser pobre y siendo pobre por su pobreza, pudo alcanzar la misericordia de Dios. No, son actitudes de corazón. Jesús quería enseñarles a aquellas audiencias, a aquellos grupos que le seguían, para que pudiesen entender qué es lo que Él quería decirles. Hoy en día hay muchas personas que quieren saber de lo desconocido. Muchos
Van a buscar personas que les digan y les hablen del futuro, del pasado, del presente, queriendo encontrar respuestas. Otros van buscando para que sus seres queridos que han pasado a la eternidad les hablen, poder hablar con ellos. Y hay tantas cosas que usted puede observar a su alrededor. Personas que quieren de una manera volver a escuchar a sus seres queridos. Un gran escapista llamado Houdini fue uno de los más famosos. Dice que este le dijo a su esposa antes de morir: te voy a dar un secreto para que cuando yo muera podamos comunicarnos y yo te voy a decir qué es lo que hay en la eternidad. Houdini fue un hombre muy famoso por escaparse, por salirse de tantos problemas. Pero pasó a la eternidad y su esposa nunca, jamás pudo comunicarse con él. Y nunca pudo saber qué pasaba en la eternidad. Pero Jesús, siendo el mismo Dios encarnado, habiendo vivido por las eternidades en el cielo, conociendo bien lo que decía, podía contar esta historia o hacer esta parábola para que ellos pudieran entender. Tenía toda la autoridad y él empieza esta historia contando que había un hombre rico, un hombre pobre, un hombre que vivía en pobreza, necesitado, otro que vivía en opulencia, en una vida de desgastes, de bienes materiales. Dice la Biblia que hacía fiestas espléndidas cada día. Era un estilo de vida rotundamente viviendo solamente en lo que el mundo ofrece y olvidado de que un día tenía que comparecer delante de Dios. Hay muchas personas que, aunque no tengan tanto dinero ni hagan fiesta todos los días, viven desperdiciando sus vidas, viven desperdiciando sus fuerzas en las cosas que el mundo ofrece, en las cosas que el mundo da, y se olvidan que un día pueden comparecer delante de Dios, presentarse delante de Él, sin justificación, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice la palabra. Para esto el Señor Jesús habla muy claramente. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos que están viviendo de esta manera, que viven así desinteresados, que viven alejados del Señor, que no saben qué va a pasar con su vida? Usted les pregunta y ellos dicen: yo no sé qué va a pasar con mi vida. Hay tantas personas, no solamente jóvenes, también adultos, aún ancianos, que viven de esta manera, viven desconectados completamente de Dios y no saben qué va a pasar con ellos. Pero qué diferente es cuando Dios toca nuestras vidas. Qué diferente es cuando Dios comienza a tratar con nosotros. Cuando Dios quita esas vendas de oscuridad que hay en nosotros y empieza a revelarse en nuestra vida y a darnos a entender la gran necesidad que tenemos de Él. Hay muchas cosas que el mundo ofrece. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos tener aún, pero muchas veces son inalcanzables, otras veces tal vez sí, teniendo que sacrificar también algunas cosas importantes en nuestra vida. Yo quiero hablar de 3 cosas en esta mañana. ¿Qué descubrió este hombre rico después de la muerte? Muchos quieren saber. Muchos intentan saber qué va en el más allá. Otros vienen contando algunas cosas. Pero ¿qué descubre este hombre? En su vida de opulencia, en su vida de muchos goces materiales, en sus fiestas continuas, este hombre lo primero que tenía es que no se acordó de Dios. El problema no estaba en sus bienes materiales, su problema estaba que su corazón se había volcado completamente a lo material y se había olvidado de Dios. Muchas personas viven en el mundo así. Muchas personas no les interesa. Yo mismo puedo decir que yo también viví un tiempo de esa manera. No me interesaban las cosas de Dios. No tenía propósitos espirituales para mi vida. Vivía de la misma manera que los demás. Tal vez confiado que yo religiosamente pues tenía familia creyente, tenía padres creyentes, pero que yo no tenía ninguna relación con Dios. Y de esta manera yo me conformaba pensando de que esto era suficiente.